este caos que se está viviendo, sobre esta situación incómoda que se está viviendo en la Asamblea Nacional. André, buenos días. André, ¿cómo está? ¿Me escucha, Andrés? André. Buenos días, estimado Nelson. Un cordial saludo para ti y para todos quienes nos están viendo a través de tu programa. Un gusto para nosotros, André. André tengo que decir porque a uno se le sale el Andrés y no es Andrés, es André Benavides, André con tilde en la E. Para nosotros un gusto, André, tenerte aquí. Te hemos citado muchas veces y qué chévere que ahora podamos tenerte, bueno, de manera virtual, pero al menos ya en el espacio, para conversar, para saber, para tener tus criterios que son muy, muy valiosos. Precisamente sobre lo que pasa con Yori. Yo te hacía referencia ayer y decías algo puntual. La señora Yori tenía un proceso de, no sé, evaluación dentro de la asamblea que de pronto no podía pasar a mayores, pero que ahora, te escuchaba, ya dio papaya. Cuéntanos, Andrés. En efecto, estimado Nelson, hace unas semanas en la Asamblea Nacional existió un intento, por así decirlo, de evaluar a la presidenta de la legislatura, la asambleísta Yori. Y esto se debía porque ella no estaba priorizando los juicios políticos en contra del Consejo de Participación Ciudadana, como tampoco ya había calificado la derogatoria de la última ley económica urgente. Desde el punto de vista jurídico, para mí no existía causal, porque obviamente el tema de priorizar un juicio político no se encuentra dentro de las competencias de la presidenta de la Asamblea Nacional, y por otro lado el artículo 80 o 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice que los juicios políticos se tramitarán en un orden cronológico. Entonces, si el juicio político, el Consejo de Participación Ciudadana, se presentó después del juicio político a la judicatura, al contralor, a superintendentes, tiene que hacer la fila y esperar su momento. Entonces, para mí, desde el punto de vista técnico, no existía causal. Sin embargo, con lo que ocurrió el jueves pasado, en la última sesión de la Asamblea Nacional, prácticamente la señora Yori se dio un disparo en el pie y allanó el camino para que sea motivo de enjuiciamiento, en este caso de un proceso de destitución. ¿Por qué razones, estimado Nelson? La primera es que no dio trámite, no calificó las solicitudes de cambio del orden del día, cuestión que está regulada de manera muy clara en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a tal punto que la señora Yori saca un PowerPoint y comienza a verificar quién firmó el cambio de orden del día primero, quién firmó el segundo y quién firmó el tercero. Ese tipo de cuestiones no han pasado en la historia de la legislatura, primer tema. Y vamos con lo más grave, estimado Nelson. A la presidenta Yori se le apela la conducción de esa sesión, se le apela la presidencia. Y ella decide de manera unilateral y discrecional suspender la sesión y no dar trámite a ese procedimiento, cuando el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice claramente que cuando te apelan, tú lo que tienes que hacer es dejar tu cargo, encargarlo al primer vicepresidente, que en este caso es el señor Saquicela, bajar a tu curul, que el interpelante fundamente la apelación, que en este caso era Esteban Torres, y que tú te defiendas por el tiempo de 3 minutos. Y después sometes a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Si tienes los votos, no vas a conducir esa sesión, pero eso no significa que ya te hayan tumbado del cargo. Lo único que no puedes hacer es dirigir la sesión. Pero si en este caso te apoya la legislatura, tú sigues conduciendo y no ha habido ningún problema. Pero lastimosamente se violentó todo el procedimiento parlamentario, se incumplieron sus funciones. Yo ya decía que se incumplieron las funciones previstas en los numerales 20 y 22 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y prácticamente ella allanó el camino para que sea objeto de una destitución. Antes no existía. André, Ahora antes, lo hizo. Claro, antes de continuar, una consulta. A ver, si ella simplemente aceptaba, bajaba y de pronto no tenía los votos, es decir, la asamblea no le creía su justificativo, ella dejaba de ser presidenta de esa sesión, pero ¿qué ocurriría o qué hubiese pasado después? Porque al parecer la señora tenía un miedo, algo tenía de miedo y sale corriendo. ¿Cuál era el temor o qué es lo que sabía Yori que dijo, aquí no me voy a quedar porque estos van a hacer algo? ¿Qué creía ella que iba a pasar?
ahí sí vamos a aplicar una frase muy popular, mejor corrió que aquí quedó. Porque en Sí. efecto, lo que iba a ocurrir, lo que iba a ocurrir es que se dé trámite ese cambio del orden del día para que se conforme una Ay, comisión eso, es cierto, pluripartidista cierto. para que inicie el proceso de evaluación de las autoridades del CAL. Entonces, claro, Claro. prefiero suspender, apagarte la luz, cerrarte la puerta, bajar la lámpara y que los asambleístas no puedan sesionar, a que me conformes esa comisión que al final del día puede recomendar mi destitución como presidenta. Claro, eso Esto- era. Oye, pero Saquicela estaba en sintonía entonces. Ah. Ahí tenemos que preguntarle al señor Saquicela con quién mismo está jugando, por así decirlo, en qué bando está. Si Claro, en el porque bando de UNES PCC y los autodenominados rebeldes de Pachacutic, o está con la bancada de Coalición Nacional, sí, una sí, vaina así. el gobernista. Porque si el miedo de Yori era precisamente que saliendo, subiendo Saquicela, no teniendo los votos, Saquicela estaba en sintonía para conformar ese comité multipartidista. O sea, Saquicela sí quería hacerlo, pero Yori aplicó esta medida grotesca porque nos recordó a la época donde se peleaban en la asamblea y solamente faltaba un par de puñetazos y un par de puteaditas ahí para recordarnos lo que pasaba antes, ¿no? Así es, estimado Nelson. Es bochornoso, creo que es uno de los capítulos más vergonzosos que ha ocurrido en la historia legislativa de nuestra Asamblea Nacional. Imagínate tú que un presidente, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, se vaya de la sesión y apague la luz. Puteca. Al día siguiente es destituido, que Así te es. pase esto en el Bundestag o en el Bundesrat de Alemania. ¿Tú crees que los legisladores van a admitir eso? A mí me parece que es una falta de respeto, no con los legisladores, sino con el país, porque los legisladores, bien o mal, son representantes del pueblo ecuatoriano que fueron electos en las urnas. Así es. Nos guste o no, nosotros votamos para tener ahí un representante que se escuche nuestra voz, pero aquí bajo consideraciones de orden personal, caprichos y vanidades, se actuó de esa forma con el único objetivo de aferrarse en el puesto. ¿Tiene salida, Yori, André? ¿Cuál es la salida que le toca? Sé que no hubo quórum el sábado porque para colmo había pedido una reunión extraña, día sábado, feriado, 10 de la noche. No le dieron quórum, hay una mayoría que se ha conformado. ¿Cuál es la salida que le toca a Yori? Porque están exigiendo que se retome la sesión porque quieren conformar la comisión. Aquí yo creo que, como siempre, nuestros políticos son bastante previsibles. Y yo ya decía qué es lo que va a ocurrir a partir de lo sucedido el jueves. Primero, que las sesiones van a ser virtuales. Ujú. Eso es un hecho. Porque pelear, una cosa es pelearte con una pantalla y otra cosa es pelearte dentro del hemiciclo legislativo. Lo otro es que no van a haber sesiones nuevas, sino que va a haber continuación. Y evidentemente en los temas candentes tal vez no los va a tratar, no va a estar dentro de la agenda legislativa y evidentemente lo que se va con esto es limitar los cambios del orden del día que tengan esa intentona de conformar esta comisión pluripartidista. Entonces, obviamente que esos son algunos de los escenarios que se van a presentar. Y muestra de aquello es lo que ocurrió el día sábado, que te convocan a una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional a las 10 de la noche, cuando la mayoría de legisladores en ese momento estaban jugando carnaval o estaban acabando de jugar carnaval. Así es, Y así por es. otro lado, ni siquiera tuviste el quórum de la sesión, Ujú, que ni siquiera pudiste instalar. Eso ya es un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que la señora Yori ya no tiene mayoría en la Asamblea Nacional. ujú. Porque si tuviera mayoría, quieras o no, sesionemos 1 de la mañana, Así un es. domingo. Ahí estaba su mayoría, Ujú. más que sea con la cámara apagada, pero ahí estabas. Pero en este caso no tuvo el quórum de sesión y por lo tanto no se pudo instalar ese pleno de la Asamblea Nacional. André, ¿se pueden autoconvocar? A ver, el tema de la autoconvocatoria es una situación bastante compleja porque solo tú puedes hacerlo cuando existe receso legislativo. Es decir, lo que se denomina como la vacancia legislativa. Ahí se puede activar este procedimiento de la autoconvocatoria, pero antes tú no puedes hacerlo porque tienes un periodo ordinario que debe ser conducido
por parte de la primera autoridad de la Asamblea Nacional, que es la presidenta, porque ella es la Claro. que va a dirigir los puntos del orden del día, las sesiones que se van a llevar a cabo. Solo cuando hay esta vacancia legislativa se puede autoconvocar y obviamente si es que las razones lo ameritan, como por ejemplo, ahorita estás de vacaciones y mañana hay un conflicto armado con el Perú, ahí tienes que convocarte, pero si vamos a debatir la resolución del Mazapán, no tiene justificación. Claro, pero ¿qué pasa, Andrés, si de pronto, como ya pasó el sábado, pasa en otra sesión y no le dan quórum, no le dan quórum, no le dan quórum y entramos en este atolladero y en este callejón sin salida? ¿Qué pasa ahí? Esa ha sido una de las prácticas recurrentes que se ha dado, al menos en las comisiones, en las mesas legislativas. Recordemos lo que pasó ya en la legislatura pasada cuando, valga la redundancia, cuando quiso presidir la Comisión de Derechos Laborales o Derechos de los Trabajadores la señora María José Carrión. Ajá, Los legisladores no le dieron quórum. ajá, Ella convocaba sesión tras sesión por 3 meses y no le dieron quórum, qué a bestia. tal punto que ya se vio arrinconada y tuvo la presión de dar un paso al costado y que otra persona asuma la presidencia de esa comisión. Lo propio sucedió con la señora Doris Solís Ujú. en la Comisión de Relaciones Internacionales, me parece. No le daban quórum y tuvo que dar un paso al costado para que se pueda proseguir con el trámite, con el procedimiento legislativo de las leyes. Entonces, lo que podría ocurrir, ese es uno de los escenarios que también estamos ahorita vaticinando, es que en efecto los asambleístas no le den quórum a la presidenta Yori y sea una forma de expresar su rechazo por las prácticas que ha tenido los últimos días. Sin embargo, eso también le conviene al Ejecutivo, ojo con eso, Ya. porque está en trámite una ley económica urgente. Entonces, están corriendo los 30 días. Y claro, y si no quieres aparecerte en el segundo debate, el proyecto de ley entrará por el Ministerio de la Ley. Entonces, creo. Termina favoreciéndole a Lazo. Por supuesto, si es que no das el quórum y no te pronuncias sobre el proyecto de ley, es evidente que va a ocurrir aquello, pero yo consideraría que al menos en estos temas puntuales que afectan al país, como la ley económica urgente, creo que los asambleístas sí van a participar, porque tampoco vas a hacerte el harakiri por un tema de capricho político, no voy a la sesión cuando le están entucando al pueblo. Así Entonces, es, así es. eh, Bueno, creo creo que al menos. es importante saberlo, Andrés, porque a veces uno, bueno, de hecho por eso son buenas estas entrevistas, porque uno podría decir, bueno, no le damos quórum, pero ojo, hay temas más importantes que sobrepasa el tema de Yori, que necesita la participación de los asambleístas. Lo cierto, Andrés, es que hay un caos, no hay estabilidad. No se siente un país que vaya rodando en temas, por lo menos, de la Asamblea Nacional. Este caos, este malestar, ¿cuánto le perjudica al país? El más perjudicado en esta crisis política, en este caos legislativo, en esta rencilla entre grupos políticos, es el ciudadano común, el ciudadano de pie, Uh -huh. que lo que quiere es leyes que le solucionen los problemas que está viviendo al día a día, Uh -huh. que espera de una Asamblea Nacional que dé leyes que le garanticen seguridad ciudadana, que le den oportunidades, que combatan los actos de corrupción. Pero si se dedica la Asamblea Nacional solo a la urgencia y a la coyuntura y dejas de un lado los temas importantes, obviamente que la ciudadanía se va a ver afectada, porque no se está dando respuesta a esas exigencias, a esas demandas, darle solución a todas esas familias que han sido golpeadas por la pandemia y que actualmente existe alrededor de 6 millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo adecuado. A esas personas hay que darle solución, porque al que está ahorita escuchando este programa, no es que le interesa que la señora Joy sea presidenta o no sea presidenta, sino que trabaje, que le Exactamente. den empleo, que le den educación. Exactamente. Lo decía yo justamente ayer, André, que por último la gente, si sale, no sale, subes a Quisela, no subes a Quisela, está Lazo, está Correa. La gente quiere soluciones, la gente quiere que realmente se vea, se palpe, se sienta, y lamentablemente no está ocurriendo. André, sobre el tema de la conspiración, ¿crees tú realmente que exista esto o es una muletilla ya realmente cansina y también ya hasta desgastada?
En la historia política de nuestro país siempre se ha utilizado la vieja confiable de hablar de conspiraciones, que quieren tomarse el poder por asalto, etcétera, etcétera. Y una de las cuestiones fundamentales en este proceso, al menos de evaluación y posible destitución de Yori y los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, es que existe procedimiento, lo que no ocurría antes. Tú recordarás, Nelson, que en el año 2018-2019 se le destituyó a José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional, y ahí sí no existía procedimiento, y nadie se rasgó las vestiduras diciendo que esto prácticamente es una suerte de desestabilización, crisis institucional, tomarse el país por asalto, conspiración. Ahí en ese momento no se dijo nada, porque claro, ahí estaba en tela de duda una conversación de José Serrano con Carlos Poli, en donde se trataban de compadritos lindos, etcétera, etcétera. Por ahí no se dijo nada. Pero a raíz de eso, el legislador dijo, mira, no podemos violentar la Constitución de la República, no podemos violentar la ley orgánica y la función legislativa. Al menos creemos un procedimiento que le garantice el derecho a la defensa y el debido proceso cuando te quieres bajar a una autoridad del CAL. Y por eso se hicieron las reformas del año 2020, que están contenidas en los artículos 17 y 18, y que obviamente te da el procedimiento. Si no existiría procedimiento, yo en este momento te estaría diciendo que sí, en efecto, hay un golpe institucional, pero si está regulado en una ley de la República, tienes que respetarle y tienes que cumplirle. Si existe el procedimiento, puedes activarlo. Así que tampoco hay que desconocer lo que existe en nuestro marco jurídico y que puede ser aplicado en su momento por parte de los legisladores, como se lo está tratando de hacer en estas últimas semanas. En términos claros, mi querido amigo, el asunto es legal, ni siquiera se la están inventando, es un procedimiento, está regulado, existe la creación de esta comisión. Por acá te mandan un saludo, dice que fuiste compañero del colegio del señor Pedro Paredes. Saludos, dice para André, compañero mío del colegio, dice por acá. Ahí te salió un saludito. André, ¿qué pasa con la Contraloría? Porque parece que ese es el manjar y ese es el meollo de todo. Yori dice que los correístas se quieren coger al Contralor. Y ahora Lasso pone a Ulloa, que tiene pues obviamente claras vinculaciones, a lo menos se lo ve con el presidente de la República. Siempre va a ser el problema los órganos de control para todo gobierno, ¿no? De acuerdo. Antes de dar esa respuesta, mi querido Nelson, quiero mandar un saludo afectuoso a mi gran amigo y compañero del colegio, Pedro Paredes, que lo recuerdo con mucho cariño y aprecio. Respecto de lo de la Contraloría, sí, aquí existe prácticamente una suerte de dos bandos, políticamente hablando. Unos que están a favor de la nueva mayoría de los 4 integrantes, que en este caso sería el Ejecutivo, y por otro lado tenemos un sector de la Asamblea Nacional que quiere tumbarse a esos 4 integrantes. ¿Por qué? Porque obviamente está muchas cuestiones políticas en juego. Uno, la designación del Contralor General del Estado, que tiene que ser hasta el 15 de marzo. Y ya te voy a dar te voy a dar una advertencia, estimado Nelson. Segundo, tiene que renovarse el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, ¿qué pasa ahí? Ya se nos vienen las elecciones seccionales donde vamos a elegir alcaldes, prefectos, y no solo eso. Tenemos que elegir Consejo de Participación Ciudadana, que está muy cuestionado, y eventualmente la consulta popular de Lasso. Entonces, por ahí viene el tema. No es que descabelladamente no queremos meter ficha en el Consejo de Participación Ciudadana, no, porque hay muchas cuestiones en juego. Ahora, lo que te quería hacer la advertencia, y ya me adelanto, estimado Nelson, hasta el 15 de marzo tiene que estar posesionado Contralor General del Estado, y ni siquiera hay la convocatoria a concurso público. Lo que te dice la ley de la Contraloría General del Estado es que el Contralor subrogante se quedará reemplazando a la autoridad titular hasta que se acabe el periodo. El periodo de Carlos Poli termina el 14 de marzo. Es decir, que hasta el 14 de marzo podría estar en funciones el señor Riofrío. ¿Y qué es lo que va a pasar en las próximas semanas? Y eso va a ser motivo de debate. Primero, ¿qué va a pasar con la Contraloría? ¿El señor Riofrío se queda prorrogado en funciones? Yo he revisado el ordenamiento jurídico y no existe el tema de la prórroga de funciones, primero. Segundo, ¿se va a nombrar un encargado? Ya sea por el Consejo de Participación Ciudadana o por la Asamblea Nacional.
con la anuencia de un procurador general del Estado que en su momento dijo que la salida era más política que jurídica. Y el tercer escenario, ¿se va a quedar la Contraloría en acefalía? Entonces, estos tres escenarios son los que se van a debatir la próxima semana, o al menos este mes de marzo, respecto de lo que está ocurriendo en la Contraloría General del Estado. Yo en este momento hago estas advertencias porque yo ya conozco algunos que se están ya frotando las manos y viendo la manera de cómo meterse por la ventana en la Contraloría General del Estado. Porque claro, por ahí va a salir alguno a decir, nombramos Contralor interino, Consejo de Participación Ciudadana. O no, yo legitimado porque soy Asamblea Nacional, nombro un encargado. Ojo con eso, no existen facultades ni atribuciones para hacerlo. Y hay que estar bastantes alertas con este tema, porque obviamente aquí la Contraloría General del Estado no es cualquier dependencia de segundo nivel. Claro. Ojo con eso. De aquí te puedes bajar en la candidatura de un candidato, valga la redundancia, alcalde, prefecto, como también perseguir o favorecer a algún enemigo o amigo político. Ya lo hemos visto, las cuestiones que están en juego son bastante altas y eso hay que tenerle todas las luces puestas encima. Y por eso todo el relajo que se ha formado, porque realmente las cosas que se van a lograr o que se pretendería lograr captando la Contraloría es bastante fuerte. Ya lo hemos visto con Celi, lo hemos visto con muchos otros contralores, donde mágicamente cuando son elecciones se activan de una manera muy activa, muy fuerte. Y esto es una de las cosas por las que también tendría que irse por un juicio político a los consejeros, el CNE, la Contraloría, muchas cosas que no lo han hecho. Totalmente de acuerdo, Nelson, pero aquí tenemos un problema. A ver, si a mí me preguntas si ya son objeto de juicio político los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, yo te voy a dar una respuesta inequívoca, sí. Y no solo los 4, los 7, todos. Porque en noviembre ya debían haber hecho la renovación del Consejo Nacional Electoral. Ya estamos en marzo, ya mismo nos llega Semana Santa y no hay Consejo Nacional Electoral. Y peor aún, Contralor General del Estado. Así que si la Asamblea Nacional solo se dedica a fiscalizar y hacer control político con dedicatoria para los que no me gustan, y a mis panas que también han incumplido, sí los dejo en cargo, a mí me parece que hay un doble rasero. Para mí, los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana deben ser enjuiciados políticamente e irse a sus casas. No han cumplido con sus atribuciones y funciones constitucionales. ¿No lo hacen adrede, André, o es que son realmente ignorantes en el tema? El problema aquí es que no sean ignorantes, si se la saben la ley al revés al derecho. Lo que pasa es que hay demasiados intereses en juego que no existe esa decisión para tomar esas resoluciones que permitan avanzar con el ejercicio de las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Te cambian de reglamento para Contralor, después que te vuelven a reformar, que se mantiene, que se ratifica, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente que el país no avanza. Ahora, ¿cuál es la situación que puede ocurrir, estimado Nelson? Verás, el Consejo de Participación Ciudadana actual está conformado por los suplentes de quienes en su momento fueron destituidos, que son del cura Tuárez y sus amigos. Por el momento que tú los destituyes a estos suplentes que ahora son titulares, ¿a quiénes vamos a poner? Al suplente del suplente. Pero el problema aquí, que ya no hay suplentes para que vayan a titulares. De lo que tengo entendido, solo sobran 2 personas que pueden asumir esta responsabilidad. Y tú, para aprobar cualquier cuestión, necesitas el voto de la mayoría de integrantes. Entonces, claro, me tumbo el Consejo de Participación Ciudadana y solo tengo 2. No va a poder ni siquiera sesionar. Y en ese problema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, que ya no hay concursos. Y por ahí algunos deben estar felices porque se van a prorrogar en funciones hasta sabrá Dios cuándo. ¿Por qué? Porque el Consejo recién se va a posesionar, el nuevo Consejo, en mayo del 2023. Claro. Es decir, que estamos hablando cerca de 1 año hasta que haya Consejo. Y 2, mientras haya procesos son 6 meses más, es decir, que estarían prorrogados 1 año, 6 meses. Eso les conviene a algunas autoridades de control. Ojo con eso. Y lastimosamente aquí nuestro país va a vivir con autoridades encargadas, las prorrogadas, las subrogantes, etcétera, etcétera, cuando ya necesitamos estabilidad política. No hay estabilidad, André, no hay, y eso le pasa factura al país.
Así es, estimado Nelson. Y obviamente que eso repercute no solo a la clase política, sino a los ciudadanos. Y vamos más allá, incluso a un tema de inversiones. ¿Qué puede esperar el inversionista extranjero si ni siquiera sabe quién es el Contralor General del Estado? Si están tramitando propuestas para tumbarse a la presidenta de la legislatura, cuando requerirías leyes que te generen inversión, estabilidad, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces eso también te afecta a la economía del país. Totalmente de acuerdo. André, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a molestar cuando tengamos la oportunidad. Igual las puertas abiertas, André, cuando tú necesites alguna situación, alguna cosa, está el contacto para poder siempre conversar. Tus palabras para despedirnos. Muchas gracias por la invitación, estimado Nelson. Siempre a las órdenes para seguir informando a la ciudadanía. Yo creo que es necesario que ciertos sectores, ciertos profesionales, demos estas luces, porque a través de eso también podemos limitar el poder que muchas veces el Estado quiere ejecutarlo en contraposición de la supremacía constitucional, en contraposición de los derechos, y evidentemente siempre esta opinión será a favor de los ecuatorianos y con la verdad. Un abrazo para todos. Gracias, André. Nos vemos. Chao, chao. Bien, amigos, ahí estuvo con nosotros André Benavides hablando sobre muchas situaciones realmente necesarias e importantes. Quiero mandar un saludito. David Araujo dice acá: mi mamá Elizabeth, fan tuyo, salúdele como el Mashi. Compañerita, mi querida compañerita, ya falta poco, compañerita. Falta poco, compañerita. Saludo a mi compañerita, a la señora Elizabeth, que le gusta el programa del Gordito, dice. Le encanta el Gordito. Es que, ¿don diablo se escapado? Tú no sabes la cormada, ten cuidado. Yes. Yo también le doy chance al Gordito. Todavía no le doy entrevista porque lo estoy haciendo sufrir. Anda, que pide, que sí, que quiere entrevistar al Correa. Déjalo que sufra. Que suas que te pica el pavo. Que le duela, que le pique. No, mentira. Sí, tenemos hecho la gestión de algunos, pero pues, si ya no quieren venir, no hay problema, no hay problema. Ojalá que se pueda hacer, a mí me gustaría una entrevista face to face, ¿no? Cara a cara. Ya tenemos todo listo para el podcast. Solamente vamos a esperar que pase un poquito las lluvias y ya nos organizamos. Pero estamos a un paso del podcast, el podcast de Nelson. Somos locos, ¿no? Saludamos a Juan Carlos, a Angelina, a Víctor, a Henry. Gracias por ver nuestro programa. Recuerden que estamos en la tarde con noticiero y en la noche también. Chao, chao, mis queridos amigos. ¡Chip!